Computadora. eh. Muy buenas tardes a todas. Hola, Iciar, ¿cómo estás, guapa? Paula, Helen, Geno, Ana Barber, Elisa, Anaís, Pino, Guille, Susana. Hola. Bueno, vamos a seguir aprendiendo cosas y reflexionando sobre asuntos que nos conciernen directamente. Hoy me gustaría hablar hoy he estado estudiando y viendo cosas que os podía empezar a enseñar para hacer una efectiva gestión o empezar a hacer una más efectiva gestión de nuestro pensamiento. Porque es, vamos a decir, muchas veces la mecha que contiene una dinamita y tal que luego dispara comportamientos y es interesante pues no solamente hacer modificación de conducta como siempre estamos recomendando, sino también ayudarnos en esa modificación de conductas o comportamientos que nos conducen a resultados desastrosos en las relaciones, que son los que más duelen, aunque también pueden ser resultados desastrosos en lo económico, cada cual tiene su punto frágil. El ver cómo podemos gestionar algunas de las formas que tenemos de gestionar nuestra mente, de pensar. Vamos a ver que el pensamiento no es algo que es que uno lo piensa y ya está. No, es que he pensado eso, ¿no? Como si no hubiera más remedio que pensarlo. Es decir, y le damos un poder mágico al pensamiento en nuestra vida, como es que es así, es que yo lo pienso así. ¿eh? Sí, como si el pensamiento no se pudiera gestionar, como si uno estuviera condenado al pensamiento. ¿m? Y efectivamente es una de nuestras grandes fuentes de sufrimiento, las cosas que muchas veces lo que llamamos un ataque mental, ataques mentales. Ataques mentales que de repente se producen y tal en el coche cuando vas conduciendo o bajando las escaleras de mi casa. De repente me imagino un ataque mental, ¿no? Te imaginas algo y no lo sabes gestionar, no tienes defensas para ello. Es algo como que de repente te invade, como si te dejara minusválido. Bien, es porque, por supuesto, no hemos aprendido a gestionar el pensamiento y, por tanto, a tener, vamos a decir, no el cerebro gestionado, es la mente. Y para ello, yo echo de menos a Mario, no sé si va a venir porque hoy estaba muy ocupado, porque él sí que se ha hecho una investigación sobre lo que son las frecuencias vibratorias y las ondas cerebrales que se emiten y que se convierten en pensamientos. Pero recordando conversaciones que he tenido con él y recordando algunas de las cuestiones que él estudia, sí que es cierto que hay como una sintonía que nosotros podemos llegar a gestionar. Una sintonía. Sintonía, recordaros, que es cuando estamos con una radio y estamos sintonizando los canales que nos gustan. Y entonces se hace así, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hacer el ver que también podemos sintonizar, ¿m? Que también podemos llegar a poder gestionar con qué sintonía establecemos nuestros pensamientos y si permitimos determinadas sintonías o no. Lo digo para que lo entendamos. Todo esto tiene un lenguaje científico y que también está basado en ondas cerebrales y tal, y ahora no, bueno, pues no toca el profundizar hasta ese punto, pero sí que veamos un poco que a través del pensamiento se instalan las pasiones capitales, se instalan las estructuras del carácter, se instalan los mensajes ¿eh? que construyen las pasiones que estudiamos a través del eneagrama. Entonces está muy bien conocerlas, como dicen, se llama envidia y ta, se llama lujuria, ta. No, es ver en qué consisten y cómo entran en nosotros, cuándo, de qué modo, en qué intensidad, a través del pensamiento. Ahí es donde lo hemos hecho a lo largo de estos 3 años, alguna vez tallercitos de alquimia del pensamiento. Pero hoy quería hablar un poco de cómo nos hablan esas pasiones, porque, bueno,
me encontré con una imagen que he puesto o que he estado poniendo, que expresaba este tema, ¿no? Es decir, bueno, es que ahora no la tengo. Si la buscas tú, Geno, me harías ese favor. Y como eres coanfitriona, incluso lo podrías compartir, porque yo tengo aquí abierto tal historia que me resulta muy difícil. Es más o menos como que cuando uno cree que piensa, en realidad está escuchando. Y entonces se veía como un espectro en el oído de una señora que tenía una actitud iracunda o a saber, ¿no? Pero que no estaba contenta, ¿no? Porque estaba escuchando voces. Bien. En voces que se convierten en pensamientos. No estoy hablando de historias auditivas, estoy hablando de cómo se transmite esa energía que deja uno o que no tiene uno la pericia de saber parar, ¿eh? Y cómo se introduce en nuestra mente a través de qué frecuencias. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues esto, por supuesto, no tenemos un frecuentómetro y tal, ¿no? Es decir, porque se puede medir más o menos en el resultado de tu pensamiento, si es agradable, si es puro, si es armónico, si es de paz, si es de humor, o si es de ira, es de rencor, es de resentimiento, es envidioso, es lujurioso, es decir, ahora veremos las pasiones, y veremos que cada cual bueno, pues tiene su cara, y además tengo todas las caras, es tremendo, de las pasiones que las hicieron hace mucho tiempo. En concreto, la del 6 y la del 3 no la tengo, porque no estaban, el escultor, cuando el escultor hizo las pasiones, la pasión de la vanidad y la pasión de la cobardía, o miedo al miedo, no estaban contenidas como pasiones. Y lo veremos, ¿no? Y entonces veremos qué cara más fea puede llegar a entrar en nuestra mente, haciéndonos, por supuesto, a modo de cada uno, pensamientos y sentimientos, porque de esto está sobre todo relacionado con el centro mental y emocional inferior, muy corrosivos, muy ácidos, que nos pueden llevar a comportamientos disruptivos, que luego nos van a crear dificultades. Es decir, los mensajes de las pasiones no van a conducir a ningún placer más que el instantáneo que produce la tensión, que pueda tener que ver con la envidia, o que tenga que ver con la avaricia, o que tenga que ver, y entonces se nos empieza a trasladar interpretaciones de la realidad que se ponen a favor de las pasiones. Es decir, de repente empezamos a ver el panorama tal y como se nos está transmitiendo, que es como si fuera cierto. ¿Mm? Y entonces empieza vamos a decir, el desencadenante de conductas o comportamientos, que también puede ser hablar, decir, calumniar, comportamientos, ¿no? Relacionados con el tipo de pensamientos que hemos permitido que nos invadan. ¿Mm? ¿Por qué digo que no hemos permitido? Porque a partir de un momento dado vamos a comprobar que lo hemos permitido, lo que pasa es que no nos dábamos cuenta de que lo estábamos permitiendo. Nada más, eso es todo. No hay que defenderse. Y sería muy interesante que viéramos qué tipos de mensajes se nos trasladan. Vale. Ahora vamos a ver caretos. Vamos a ver lo que tengo por aquí abierto. Lo que pasa es que voy a tener que compartir y descompartir. Lo voy a compartir y descompartir. Porque como no he conseguido hacer un PowerPoint, mira, Helen, podía haber tirado de ti. Porque además me parece que tú sí que las tienes, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, para que veáis qué feo, vamos a poner, es que son todas tan feas, la de la envidia. ¿Eh? Vamos a ver. ¿Qué os parece? Qué gozada, ¿no? Pues a los cuatro se nos pone esa cara en un momento dado. Y por dentro, aunque por fuera no. ¿Podrá conducir esto a algo bueno? ¿Algún comportamiento? ¿Algún...?
¿eh? Vamos a ver, por ejemplo, otra. Esta. La pereza, la cidia. ¿Eh? Bueno, no son pensamientos, vamos a decir, armónicos, pacíficos, los que puede traer una cara así. Vamos a seguir viendo caras. Lujuria. Ujú. Entonces estamos viendo efectivamente, ¿no? Son demonios. Ahora lo vamos a ver, son como estructuras que se crean y que además son 9. Es decir, es muy interesante, el además nos lo viene a decir, ¿no? Y nosotros abonan en terreno fértil, que es nuestra ignorancia, nuestra vulnerabilidad, nuestra inseguridad, nuestros huecos por donde se cuelan, creados por Dios. Es decir, que esto es algo que toca y ver a nuestra evolución. Aquí, mira, aquí tenemos otra cara. Perdón, la gula. Y os sigo enseñando. La ira. Estamos abiertos a comentarios. A ver cuál es esta. Voy a compartir esta que se me está resistiendo a ver si me deja. Mm. Es una pasión divina, no se deja ver. Voy a ver si soy más cerca que ella. A ver, che tú, quítate. Avaricia. Fíjate, sale chiquitita, salen todas grandes y la avaricia sale pequeña. Por ahí andaba también otra muy fea. A ver. Mm, Es. No, tengo que dejar de compartir para que la veáis. Comparto de nuevo. El orgullo. Y, y bueno, pues ahí tenéis reflejos que se han visto de las pasiones. La cara que se le pone a la pasión, la cara que se le pone a uno cuando está poseído por una pasión. Poseído por una pasión es que uno no ve más allá de sus narices. Es decir, es una cuestión que entra en el pensamiento como una ciencia exacta, como sin un escepticismo sano, sin una base en la que poder contrastar otra interpretación de la realidad más amable e igual de cierta en un momento dado, porque las pasiones hacen que las interpretaciones luego se produzcan, es decir, que la realidad se pone a favor. De repente uno empieza a ver lo que la pasión le dice que hay. Es decir, algo tonto, es algo muy inteligente que construye una realidad.
Y entonces, antes de que la haya construido, es donde está el poder, el liderazgo que uno puede llegar a tener cuando ya es consciente de que esto ocurre. ¿M? Y que además tiene un sentido, porque esto hay que, por supuesto, trabajárselo. Esto no es que yo me lo quito y ya está, no. Tengo que trabajármelo. Es decir, la alquimia del pensamiento es un trabajo duro y constante. Esto nos lo van a contar ahora en los documentos que vamos a ver. ¿Tienes por ahí la foto? No, no la tienes. Bueno, No, pues la voy a no, no buscar. la tengo. Isabel, hay una pregunta en el chat de Anaís acerca de los pensamientos, supongo que es, dice que si se puede confundir con una psicosis. Es una psicosis, pero es una psicosis, vamos a decir, normalizada. Luego hay psicosis que efectivamente son eh, vamos a decir, desviación bioquímica en el cerebro que puede, vamos a decir, transformarse con una medicación, es decir, curarse con una medicación. Cuestiones mucho más terroríficas y tal, y más demenciales, ¿no? Pero esto es una puerta. O sea, yo lo que he aprendido con Claudio Naranjo y con el eneagrama más profundo de Gurdjieff es que estamos viviendo en una psicosis. De acuerdo, vamos, que es una humanidad muy joven, muy enloquecida. Y por eso las informaciones sobre alquimia del pensamiento son importantes, porque tenemos que conocer todo esto. Voy a buscar qué es lo que decía Claudio Naranjo, que tengo abierto el libro de Males del Mundo, Males del Alma, qué gran libro. ¿Mm? Y tengo subrayadas un par de cuestiones que apunta sobre este tema. A ver si se lo puedo compartir. Para que simplemente veamos el nivel de psicosis, vamos a decir, y el nivel de ilusión, no alucinación, ilusión en el que estamos, que es la ilusión, es la puerta de la psicosis. Vamos a ver, en la página 10 es que tengo algunas cosas subrayadas que os quería compartir. Empezamos en la página 10. A ver, ¿dónde estoy? Página 9. Página 10. Eh, bueno, está hablando de la diferencia que hay entre las patologías del ser humano, justamente a propósito de lo que dices, ¿no? Y el tema de pecados, que era como tal y como se trataban lo que luego vamos a llamar nosotros pasiones. Con respecto a qué es lo que le alejaba al ser humano de no ver la divinidad. ¿eh? Que eran los padres del desierto, se llamaban, entre ellos Evagrius Ponticus, eh, bueno, que estamos en el siglo II después de Cristo. Y Claudio Naranjo hace en este libro una investigación sobre este tema muy, muy difícil de leer porque es un sabio y porque no es fácil, es un libro de estudio, no es un libro de lectura. Y si lo haces de lectura, pues déjatelo porque cada vez que lo lees vas enterándote de algo más, ¿no? Es un libro que también tiene vida. Y dice que las pasiones, a diferencia de las patologías, dice, que se trata de deseos destructivos, deseos exagerados, aun cuando a veces no sean formas de atracción, sino de repulsión, y alguna de ellas pueda ser descrita como una pasión de ser desapasionado. En tanto que el amor da, las pasiones constituyen formas de insaciabilidad. No puede ser satisfecha una necesidad neurótica, sino en forma transitoria, porque en el fondo exige algo inexistente. Aquí tenéis una definición que nos puede, bueno, pues dar más referencias, ¿no? Para empezar, son deseos destructivos, deseos exagerados, interpretaciones exageradas que no tienen solución y que pueden llegarse a convertir en pensamientos obsesivos. Atentamente consideradas, se revelan como formas de una sed de ser que tienen su asiento último
en una pérdida de contacto con el ser. Y le llama obnubilación espiritual. Muy interesante. Las cosas de vez en cuando hay que agarrar y leerlas porque perdemos a veces referencia, ¿no? De lo que nos contaron cuando estábamos buscando, ¿no? Aquí tengo otro subrayado. No sé si es. Sí, es los padres del desierto, tal, que hicieron lo que se llamaba el corazón del cristianismo en los primeros siglos, hablaban de una vida ascética, perdón, ascética, en, como método espiritual cuyo objetivo es purificar la parte del alma que es el asiento de las pasiones, lo que es de algún modo el objetivo del eneagrama en sí mismo. Porque también se nos olvida esto, que no se trata de ser un 4 sino de dejar de serlo, en el sentido pasional, habiendo dejado, por supuesto, siempre muchas enseñanzas, porque esto no es baladí, se da uno cuenta cómo las pasiones han sido también motivaciones, que esta era una de las primeras cuestiones por las que había una diferencia entre, vamos a decir, patología y pecado. Porque la patología no tiene lo que tiene el pecado, que es una motivación, es una fuerza desarrolladora de ejecución, de comportamiento. Por eso son especialmente peligrosos, porque nos llevan a comportarnos. Y los comportamientos a los que llevan las pasiones, pues son comportamientos que nos van a llevar a sufrimiento, sí o sí, 100%. Y además siempre. Y se va a repetir. Y va a ser siempre lo mismo. Y aún así creemos que no, que eso es lo más, como lo más jocoso, ¿no? Que pensemos que no. Estas son las pasiones, las vamos a ir conociendo. No habíamos visto la del 6 y la del 3 en foto, perdón, en escultura. ¿Mm? Cuenta en este libro Claudio Naranjo cómo fueron introduciéndose hasta llegar a ser lo que se llama un eneagón, luego llamado eneagrama, por la interpretación que se ha hecho. Vamos a ver en la página 14, era donde tenía yo lo siguiente. ¿Dónde está? Creo que tenía yo aquí, en la página 14. Es interesante lo que dice aquí, que a lo mejor no lo he subrayado, pero aquí lo tengo apuntado, sobre cómo las tres pasiones, la pereza, la cobardía y la vanidad, van a ser las artífices de las pasiones de los números que tiene contiguos. Es decir, si decimos que hay acidia en el 9, hay una reacción extrovertida a la acidia en el 8 y una reacción introvertida a la acidia en el 1. Y arma un lío aquí con las pasiones, no es tan fácil, y las iremos estudiando. Es impresionante cómo habla, ¿no? De cómo se mezcla en los eneatipos de la Éxada, la pasión principal y cómo se desarrolla. Por si a alguien le interesa, es un librito muy pequeñito, pero es como una enciclopedia universal. Aquí está hablando de esto justamente que os estaba diciendo, por eso tenía apuntada la página. A ver si en la 16 tengo mis subrayados. Aquí está. ¿Ves? Aquí es cuando aparece que el círculo de las 9 pasiones básicas, presentado por Ichazo, constituye un refinamiento sobre la octava de Evagrio. Que Evagrio ya sí que empezó a ver la vanidad. Lo que pasa es que el miedo se confundía con temor de Dios. Era una virtud tener miedo. Luego se descubre la cobardía, como el miedo al miedo, como la pasión del eje central del triángulo, perdón, de la triada mental. ¿Qué más tengo?
Espero que os esté resultando interesante. ¿Mm? Y aquí es donde habla de la primera vez que habla de demonios. Lo voy a poner hasta arriba, pero para que veáis que no estamos aquí, y explica lo que es esta energía, ¿no? Que de repente pueda constituir este constructo, porque se construye dentro de nosotros de un determinado modo y hay patrones. Es decir, por ejemplo, en una persona, la envidia se manifiesta de otro modo que otra persona que tiene también envidia. El patrón es la envidia, pero cada una de estas pasiones se va a manifestar a modo, y ahí es donde está la personalidad, la idiosincrasia, la individualidad, y todas las cosas que buscamos. Lo que no está contaminado por la pasión, sobre todo cuando estamos detectando que estamos pasionales. Generalmente eso nos suele ocurrir cuando nos llevamos una decepción, o también puede ser una cuestión que de repente sea recurrente en nosotros. Yo creo que ya no tanto. ¿M? Y luego habla sobre cómo esto además constituye una determinada patología de carácter, que esto es lo que vio Claudio Naranjo, que hizo que desobedeciera al maestro y nos enseñara el eneagrama, porque esto era pues un secreto de cofradía. ¿M? Y entonces estos demonios y tal es algo diferente a lo que, pero que sin embargo están correlacionados con una determinada patología de carácter, que es lo que descubre Claudio Naranjo. Es antigua, esto es del año 94, 95, luego lo ha actualizado, pero tampoco mucho. Me acuerdo, aquí introduce también la personalidad narcisista en vez de la personalidad histérica, para que se entienda. Aquí está hablando fundamentalmente de cuestiones mucho más freudianas, que era de las que se hablaba a finales de los 80, sobre todo, para salirse del conductismo y para salirse de todo lo cognitivo conductual e ir más hacia lo transpersonal. Lo que hizo Claudio Naranjo es ver que en cualquier caso todos tenemos, vamos a decir, potencial una patología que se puede manifestar, y que puede llegar a un límite en que ya se requiera intervención médica. Y esa será la diferencia entre lo que se llama exagerar e ilusionar, a alucinar, y interpretar otra realidad. Pero una realidad, vamos a decir, que provoque tanto sufrimiento, como que en un momento dado pues haya peligro de muerte. Es decir, si leéis los libros o escucháis los testimonios de personas que han pasado por un brote psicótico, os contarán una película de terror. No os llevarán a un paraíso sideral. Pero los que estamos ilusionados tampoco estamos en un mundo muy amable. ¿M? Sino más bien en un mundo bastante tenebroso. Entonces hay una línea fina. Y en cualquier caso, es lo que viene a decir esto es que todo esto está potencial, que nos cuidemos, que cuidemos nuestra salud mental, y que cuidemos y tal, ya que se nos está dando información, ver si todo esto lo podemos verificar en nosotros, ¿no? Y darnos cuenta de cómo de repente, pues esto podemos estar lindando, con una personalidad limítrofe. Ahora se llama trastorno límite de la personalidad. Pero a mí me parece que personalidad límite, autoboicoteadora y masoquista lo define perfecto. ¿M? ¿Qué diríamos de la personalidad histérica, no? Y es que de repente tiene brotes histéricos profundos, profundos y exteriores. Eso lo hemos visto las personas que hemos estado cerca de ellos o les hemos tratado, cómo se pueden llegar a poner y ya no ver más allá y de ello, además, ¿no? Aquí es como más endógeno, es como más continuo. Y en cualquier caso es como una especie de vacío de amor, que convierte a una persona de repente en una fiera. ¿M? Y entonces, hasta aquí habremos podido lindar, alguna que otra vez, y es muy bueno reconocerlo. Porque tenemos que perderle miedo al tema de estar locos o no estar locos. Si estamos todos locos, no hay nada más que hablar. Lo que pasa es que hay grados.
que es lo que viene a decir el eneagrama, en contra de lo que era, que es lo que él empezó a combatir, el DSM-3, que era el Manual de Psicopatologías Psiquiátricas oficial del del Mundial de la Salud. Quiere decirse, ahora vamos por el 6 de DSM-6, me parece. Y entonces él vio que era mucho más interesante cómo el eneagrama diagnosticaba que cómo diagnosticaba la psiquiatría. Y esto es lo que se llama la psicología transpersonal, que vamos más allá del diagnóstico y tal, pasando por grados, niveles de desarrollo, les llamaba Ras Hudson, y el eneagrama adquirió mucho cuando hubo de repente pues esto de poder nivelar niveles de ilusión, niveles de envidia, niveles de avaricia, niveles de cobardía, niveles de gula, niveles de pereza, que uno se empiece a poner en comunicación con todo eso, y verlo, que es lo que el enneagrama nos viene a regalar, el que podamos verlo y el que podamos entenderlo, ¿no? Ya está. Este es el libro, se llama Males del Mundo, Males del Alma. ¿M? Y desde luego yo creo que a todo el que le interese el eneagrama, el autoconocimiento, y cuáles fueron los orígenes y cómo se construyó toda esta teoría, ese libro es muy interesante y es muy bonito. Al principio es a mí yo cuando lo leí era muy jovencita, y muy jovencita no solo de edad, sino también muy jovencita de todo, y me dio miedo ese libro. Ahora cuando lo he leído me da ternura haberle tenido miedo a ese libro, pero sí que es un libro tenebroso y tal, sobre el ser humano, y se atrevió a decir todo lo que pensaba y que no se decía, sobre el diagnóstico que el eneagrama puede llegar a hacer, por qué, de dónde viene y qué sentido tiene en nuestras vidas. ¿Mm? Es papá Claudio Naranjo, ¿no? Que no quería, además, con todo esto asustaba para que, entre otras cosas, nosotros le tuvimos en la universidad para que no nos interesara el eneagrama, y consiguió que la persona que iba a dar entrada en eneagrama en la universidad, José María Poveda, no lo hiciera. Porque además le llevó y contó cosas tan espantosas y tan, ¿sabes?, sobre los seres humanos. Él era un 7 y quería ver la parte positiva, esperanzadora, cultural del eneagrama, y vino ¡buah!, las pasiones, ¿no? Y entonces una cosa completamente tenebrosa. Tardaron todavía 5 o 6 años en poder entrar el eneagrama cuando todo aquello empezó a disolverse, y pudimos entrar de una manera más amable, para que los estudiantes pudieran interesarse en vez de espeluznarse por el eneagrama. Y hemos recorrido mucha historia con todo este tema. Y ahora, bueno, pues estamos volviendo un poco a ello, ¿no? Y a mí me interesa, ¿no? A ver qué más había visto yo por aquí que os quería enseñar. Mm. Otro Isabel, día, pues sí. Ah, hay más perdona. preguntas. Sí. Sí, y aparte que Helen te ha compartido ya la imagen que querías poner al principio y yo no he podido compartirla. Eso por Vaya un que lado, que es que sí. esa imagen impacta, esa imagen es muy, 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 muy potente. Y luego Anaís que pregunta si las alas influyen en la pasión. Porque estaba buscando la foto de Helen y como no tengo a Mario para poder hacer cosas, no la encuentro. No me la has mandado, o si me la has mandado no la veo. La tienes ahí en los mensajes del chat, te lo he mandado Ah, por el chat Zoom, ¿dónde está el chat? en Ah, más, en más en aquí los... está el chat, aquí está el chat. De Bueno, acuerdo. pues si ya la habéis visto y tal, pues No, entonces a no, mí que te la he El resto no, mandado. solamente. Si Ah, quieres la pongo en el grupo, o sea, la pongo en el chat continuo y ya está. sí, es interesante que la veáis. Bueno, si la pudiéramos poner grande sería increíble, pero que la veáis un poco, no, porque expresa exactamente lo que Claudio Naranjo viene a contarnos que es eso. Y que Eso. tiene que ver como una especie de locura y tal, y las estatuillas que hemos ido poniendo con las caras, ¿no? Tienen esas caras, las pasiones. Sí, ¿y quién le estaba preguntando? Anaís, que si las alas influyen en la pasión. Claudio Naranjo en este libro llega a afirmar que los eneatipos son producto de los dos adyacentes.
¿Sabes? Pero ese enegrama avanzado y tal, ¿no? Esto ya hay que estudiárselo, mirárselo, ¿eh? Y mirárselo, y mirárselo, y mirárselo. Ahora de momento estamos en el enegrama intermedio, ¿eh? Él nunca habló de alas, en carácter y neurosis habló de influencias. ¿M? En este libro habla de directamente una construcción. ¿De acuerdo? O sea, que se construye y tal, no con la influencia de los... Es decir, vamos a tener que gestionar 3 eneatipos, pero bueno, muchos más. Probablemente vamos a tener que gestionar muchas cosas. Pero la pregunta original no sé si está contestada, está respondida. Pues, ¿cómo se dice? No me acuerdo, es la pregunta principal, perdonadme. Que si las alas influían en la pasión. Sí. Sí. Bueno, desde mi punto de vista y hasta donde yo he podido verificar, sí, absolutamente. Y sobre todo una. Y ese es el problema. Sí, en el momento en que empecemos a entrenar la que nos da pereza o la que creemos que no es necesaria en nuestra vida o cualquier historia que justifique nuestro ego, empezaremos a encontrarnos muchísimo mejor. Y por supuesto también va a depender del nivel en que lo introduzcamos, claro, no, esto no es magia, esto es el irlo viendo, ¿no? Yo te puedo contar mi experiencia y es con el ala 3, ¿eh? A pesar de tener madre 3, tengo una especie de fobia hacia, o sea, he tenido a lo largo de mi vida una fobia hacia ese ala. Es decir, no le he hecho caso, ¿no? Y luego me he dado cuenta, mucho más adelante, que sí, está fantástica ese ala y que es una maravilla poder presentar una buena imagen y poder hablar bien de ti, decir verdades y tal, porque esto cuando introduces un ala no introduces la vanidad, ¿eh? Ponerte más correctamente, hacer las cosas mejor, más efectivamente, lucir, brillar. También mi sesgo transmisor puede echarme una manita ahí, pero no es lo mismo. Y quienes puedan tener la misma experiencia que yo, lo podría decir. Sí, ¿qué tal la reacción a la foto? Bueno, ahí la puse también en Facebook y tal, y he tenido todo tipo de reacciones. Y sé que es una cosa fuerte, pero bueno, nosotros todos vamos, ya empezamos a ser mayorcitos para irlo ya poco a poco digiriendo. De que esto es así, esto es lo que nos viene a traer el eneagrama, ¿no? Es una cuestión energética que tiene frecuencias vibratorias, ¿de acuerdo? Y que se manifiesta en nosotros y tal, por supuesto, dependiendo también de nuestra genética, de nuestro temperamento, de nuestra educación, de nuestra cultura. Quiere decirse que cada uno va a tener esta pasión que toca que la tengamos. Lo tenemos todos, pasiones. Los sabios también y tal, ¿no? Es decir, quiere decir, hay personas iluminadas que se han conocido a lo largo de la historia, que han disimulado tenerlo y no lo tenían, o vete tú a saber, pero nosotros lo que vamos a pensar es que lo tenemos todos. Y eso es lo bueno también que nos viene a decir el eneagrama, que aquí no existen los buenos y los malos. Y eso también, eso es una idea loca, que sería una de las más revisables de todas. El hecho de que las personas no tendrían que ser como son, por ejemplo. ¿Eh? Esa es una idea loca. No, no, es que no soporto que sea así. ¿Sabes? De decir, ¿cómo que no soportas que sea así? Entonces ir mirando, ¿no? El que pienses que tendrían que haber ocurrido cosas diferentes a las que no han ocurrido, y te mantengas en esa posición. ¿M? Cuestiones y tal, sabes que pueden mantenerlo. ¿M? Isa, la pregunta que salió antes, ¿a quién estamos escuchando cuando creemos que pensamos? Lo de cómo callarle ya sería otro tema. Se transmiten, por ejemplo, en el caso de la envidia, mensajes del tipo, brilla más la otra persona que yo, hay más amor en esa pareja que en la mía, esa persona es más atractiva que yo. Eso es, por ejemplo, le puede dar por ahí. ¿Mm? Le puede dar por ahí, no eres capaz, no vales lo suficiente.
Este también se puede trasladar a muchas otras de las pasiones, ¿no? Que hacen que, vamos a decir, entren, ¿eh? y tú pensando que es así, ¿de acuerdo? Es decir, es una hipnosis, es un estado modificado de conciencia, es un trance en el que se entra, en donde efectivamente si estuviera aquí Mario, nos contaría sobre frecuencias, ¿no? Pero bueno, tengo un par de cosillas por ahí. Sí, esto se construyen ideas locas y tal, ¿sabes? Cuando escuchamos esas voces, ¿de acuerdo? Está muy bien ponerlo visual, ¿eh? Yo no digo que venga un demonio, ni tampoco lo ha dicho Claudio Naranjo, pero se expresa así. Y todas las ilustraciones de ese libro van en esa demonios, ¿de acuerdo? Es decir, posesiones y tal. Y ahí llega en un momento de decir, y se queda uno ¡ping! Y tiene que ser en el momento en que entra. Generalmente a lo mejor uno está tranquilo, o a lo mejor está viendo una serie, o a lo mejor está uno teniendo yo qué sé, un momento y tal, ¿no? Y de repente te pones o bien ansioso, o bien empieza a dar iracundo, o de repente le empieza a uno a dar miedo, o de repente uno quiere matar a alguien, no sé cómo decirte, ¿eh? Son ataques mentales que tienen que ver con un subject, con un asunto. ¿M? Es decir, tienen una inteligencia. Es decir, y eso es interesante también, y tal. Es decir, esto no es es profundamente, sí, no me atrevo a decir maravilloso porque es tan horrible, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista del artista que ha creado eso, es brutal. Y además es útil. Quiere decirse, claro, es ponerlo a tu disposición en vez de estar tú a su disposición. Ujú. Porque esto no se cura, vamos a decir, bueno, esperamos curación. Esto es un proceso que se va viviendo y las propias circunstancias de tu vida, las cosas que te van ocurriendo, van haciendo que se manifieste o no se manifieste y ahí es donde está la conciencia, en el darse cuenta de cuándo de repente te agarró. Y ya empezarlo incluso como a manifestar, ya me agarró, ya está. Y ya está, y saberlo. Pues para ese día hacer perfil bajo, no llamar a tu madre. Algunas cosas se pueden evitar, esto lo digo a modo guiño, ¿no? Y tal, es una pura proyección, ¿no? Ese día se hace perfil bajo y ese día se sabe y tal, ¿no? Que uno no está para historias y tal, con lo cual lo mejor es no buscárselas. Y al día siguiente será otro día, el sueño reparador perfectamente puede hacerle a uno amanecer de otra manera y volver a tener otra vez una oportunidad para arrancar con un día desapasionado. ¿M? Es decir, en donde la pasión y tal no ande no tenga sitio donde mm, sembrarse. ¿M? ¿Cómo? Pues ahora vamos con los documentos que tengo sacados, en el cual aquí hay una cosa preciosa sobre el pensamiento. Vale. Isabel, Primero, sí. pregunta a Helen que qué diferencia hay entre pensar o escuchar. Y Paloma pregunta que qué quiere decir que tienen una inteligencia. Bueno, cuando decimos escuchar, por supuesto, estamos haciendo una metáfora, ahí hay un dibujo, ¿no? Entonces podemos ver eso, es como de repente uno empieza a pensar aquello que pudiere escuchar sobre, por ejemplo, que hay una persona mucho más carismática que tú que te va a hacer sombra, por ejemplo. Se dice así, no se piensa así, sino que simplemente se detecta a la persona carismática y empiezas a emprender reacciones contra ella, por ejemplo. Luego, si te pones a pensarlo y quieres traducirlo al idioma y tal, en que lo entenderías con palabras, es cuando estás haciendo conciencia, porque tienes que reconocer eso. Y no es que, vamos a ver,
vamos a tomarnos las cosas. Yo sé que me estoy arriesgando con todas estas cosas que os cuento y tal, porque no vayáis a entender exactamente lo que trato de haceros visual, auditivo, kinestésico, tal y como lo necesitéis, porque cada cual entra por un canal y lo entiende a través de un canal. Hay quien lo entiende mucho mejor haciendo fotos y viendo las esculturas, hay quien lo pueda entender mejor escuchándolo con palabras, y hay quien recibe a través de lo kinestésico, cómo se siente con respecto a lo que está percibiendo. Entonces, vamos a tratar de que las metáforas no las pongamos con palabras cada vez más racionales, porque entonces van a perder el sentido. Entonces, no es que escuches, ¿me entiendes ahora? Vamos a poner entre comillas, escuchas. ¿Va mejor? No, pero cuenta, porque claro, quiero saber lo que pasa por tu cabeza. A ver, es que yo según la imagen visual, o sea, de la imagen, yo soy muy de imágenes, entonces es como que algo de fuera, entre comillas, mm, te dice algo que no sale de ti, pero bueno, Ahí según está, estás ahí explicando, has estado, ahí has estado, ahí has estado. Tienes toda la razón del mundo. Claudio Naranjo dice que pueden ser estimulaciones tanto internas como externas. ¿De acuerdo? Para que la paz que la foto que cuando me la encontré el otro día, digo, ya la tengo. Y tal, sabes que bueno, que cada uno encuentra lo que es correspondiente encontrar en el momento preciso también. ¿eh? Pero me entiende, por supuesto, puede también nacer de repente de una impresión, puede nacer perfectamente, y lo dice claramente en el libro. ¿eh? La cuestión es que como que nos quedamos hipnotizados con lo de fuera, no nos damos cuenta de lo de dentro. Y entonces lo que hay que hacer es revertir, ¿no? Que es el final del libro, ¿no? Cuando empieza a hablar sobre los ejercicios espirituales adecuados, y disciplinas adecuadas, para poder, bueno, hacerse un camino espiritual. la diferencia sería un poco, es algo que realmente es insano para nosotros, es algo que no nos hace bien. Porque la ira no nos hace bien, la gula no nos hace bien. Quiero decir, bueno, la ira bien llevada sí, pero vamos, la ira como me Bueno, refiero, vamos como, a ver, como se han construido de una manera inteligente y nos han servido, vive Dios que sí. ¿Sabes? Es decir, han tenido su utilidad, han tenido su inteligencia. La inteligencia tiene que partir de un sentido evolutivo para ti, siempre. Es decir, no de que hay un empuje que hay detrás adelante, para ti, y que en esta, vamos a decir, humanidad, toca ego. En el nivel en que estamos, en la frecuencia vibratoria en la que está la humanidad, pues hay que pasar por esto. ¿m? Para nuestra evolución. Es decir, es más inteligente pensarlo así y también más creativo, ¿no? El ver cómo se ha montado esto. ¿m? En vez de juzgarlo, vamos a conocerlo, para ver si lo podemos comprender, que es un poco nuestro camino. ¿m? Entonces hemos descubierto el enneagrama y de repente además encima lo verificamos. Luego quiere decirse que sí que hay, aquí pasa algo, ¿no? ¿m? El ego, las pasiones, realmente las descubrimos. Hay algunas personas correspondientes con recibirlas, con conocerlas, con que se les presente, y otras que todavía no, y otras que ya los conocen. Entonces, dependiendo del nivel en el que uno esté, sus correspondencias con respecto a este conocimiento, van a ir evolucionando, sobre todo si uno no hace demasiadas resistencias. Entonces, si tú quieres preguntarme cuál es el grado de mi grado de responsabilidad sobre esto, ninguno y todo, a medias y cuánto. No, tranquilamente. La responsabilidad empieza a adquirirse, que no la culpa, sino la conciencia, perdón, sí que no la culpa, cuando uno empieza a ser consciente, cuando uno se empieza a dar cuenta y no se juzga. Intenta ver el para qué de ese momento, porque siempre tiene una inteligencia, que es la siguiente pregunta. Y es el hecho de que tienes que prestar atención a algo que no estás prestando,
y hay asuntos internos, sentimientos que reconcomen, te quitan la paz, te quitan la energía vital y es muy interesante que te des cuenta de ello y lo revises. Esa es la inteligencia que tiene la emergencia continua de este tipo de estados en nosotros. Es la única manera de poderlos trascender, conocerlos. Y no se pueden conocer en un libro, ni en una clase. Tienes que conocer cómo se manifiestan en ti particular y específicamente. Ahí es cuando de repente dices, Dios mío, wow. Y te das cuenta de lo extraordinario, en vez de juzgarlo. ¿Eh? Que te esté ocurriendo eso. Por ejemplo, el otro día Guilla hablaba de la ira, ¿te acuerdas que hablábamos, no? Y él estaba diciendo, lo estaba conociendo su ira. Ya la había dividido en su momento A, en su momento B, ella veía cuáles eran sus disparadores, de algún modo. Yo llevo también un par de semanas y tal con la mía y tal, viendo a ver cómo se está manifestando en cosas corrosivas que me vienen y me atacan mentalmente también, porque siempre nos encontramos con dificultades o pequeñas o grandes o medias, es decir, y, y es muy interesante que padezca la ira el irómetro, ¿cómo va? Es decir, sin ira, es prácticamente sin esa pasión que de alguna manera se ha adaptado también a tu manera de ser, sobra nada más que un núcleo de carácter, que es el que te hace de repente hipnotizarte completamente y perder el conocimiento, perder la conciencia, perder la inteligencia, que pierdes la inteligencia con la pasión. ¿De acuerdo? No eres capaz de evaluar la situación, estás diciendo tonterías. ¿Eh? Y no nos damos cuenta, pensamos que es súper inteligente y que además es lo que hay, ¿no? Es decir, además la pasión, las pasiones, bueno, esto es que son muy fuertes algunas, ¿no? Fijaros, no sé, yo la de la envidia la tengo muy, muy, muy consciente en estos últimos tiempos, ¿no? Para ver qué cara me va a ofrecer, porque tienen la inteligencia de camuflarse. De repente estás pasional y te crees que no. Es decir, que tienen su inteligencia, ¿no? Y también tienes que ver la maravilla de esa inteligencia, la belleza de esa creación en ti, la utilidad. Es decir, porque es que no, porque si no la vamos a odiar y no puede ser. Es decir, forma parte de nosotros, ¿verdad? Ha construido algo en nosotros. En el momento en que algo se construye, ¿eh? Hay que ver qué es lo que se ha construido y para qué. Por ejemplo, ahí ya no nos podemos desprender. La pasión, de algún modo, hace que de repente llegue la fijación correspondiente. Y entonces ya el mundo y tal va contra ti, el mundo te desprecia, el mundo se burla de ti, eh, tu novio se ha ido con otra, mm, te vas a arruinar, me roban, de repente denuncias, de repente te denuncian. Estos son los resultados de las pasiones y de las fijaciones. ¿Mm? Abofetada limpia con un hermano, abofetada limpia con tu marido, con tu mujer, con tu hijo. Pasiones, pasiones. Mm, Psiquiatra, ansiolítico, ¿m? Porque muchas veces preferimos, como dice Eduardo Layana, el paracetamol, la política del paracetamol, que es el no querer saber qué te pasa y anestesiarlo. Pero bueno, también en la psicosomática a veces se exagera, yo soy una fan del paracetamol. ¿eh? Pero bueno, esto, nada, no está Mario aquí para salvarme. ¿M? Bueno, vamos a ver entonces, si os parece y no hay más preguntas, ¿qué decía Iciar? Una manera en la que yo detecto que estoy pasional es que estoy con ira. Es que empiezo a quejarme de varias personas en diferentes espacios en los que convivo. Muy buena esa. Claro.
Sí, a mí me dan ganas de poner denuncias, ¿sabes? Entonces ya sé que estoy pasional. Y sí, eso es, o sea, es decir, a cada cual le da por... y además comprende, mi denuncia es perfecta, y además es que es justa, y en esta vida hay que poner las cosas en su sitio, y además, pues que si no, pues se va a ir de rositas. No, no, sí. Las pasiones son súper inteligentes. Eh, Y además, cuanto más leído, más desarrollado, más, vamos a decir, como más, cuanto más sabe uno, más listo se hace el amigo. Porque claro, te tiene que hipnotizar, luego se hace el amigo más listo. Porque hipnotizarte cuando ya empiezas a tener conciencia no es fácil. ¿Eh? Entonces te tienen que pasar poco menos que catombes y tal para que de repente pienses que no te has evolucionado, que no, que te falta muchísimo, que todavía y tal quedan algunas pendientes por hacer y que mejor que no nos despistemos y tal porque la podemos liar, que se llama perder el año. Perder el año, de repente y tal, bueno, Jorge y yo nos hemos tenido que levantar varias veces en nuestra vida, yo a él y él a mí, de haber perdido el año, con lo cual sabemos de qué estamos hablando. ¿Mm? Y por lo tanto nos lo tomamos lo suficientemente, vamos a decir, responsable en el sentido de no dejarlo. Porque cuando lo dejas vuelve otra vez el ego feliz. Y ya por fin dejó las leyes. ¡Qué maravilla! Me quedan 2 semanas y en 2 semanas ahí estoy colocado. ¿Mm? A ver qué más se decía por aquí. Bueno, tú ya me dices, déjeno, por favor. Sí, Mientras antes ha tanto voy. preguntado, perdona Isabel, preguntaba Rocío que cómo diferenciar la ira sana de la pasión. Creo que lo has ido contestando ya. Yo estoy hablando de la ira, no de la ira ni sana de la ira. La ira es una actitud que se tiene en la vida a partir de un momento dado, que no tiene por qué tener expresiones iracundas, es que simplemente se está cabreado, aunque uno no lo sepa, y se vive cabreado. ¿M? Y entonces de vez en cuando tiene reminiscencias comportamentales que pueden hacerle la vida muy difícil a los demás, sobre todo a las personas a las que ama. Y es así como hay veces que se manifiesta la ira y también de otras maneras, pero insisto que las pasiones no se convierten en sentimientos, así como, no, la ira no, la ira sana, no. Luego existen, es cierto, cosas que nosotros llamamos la ira sana o la santa ira y tal, ¿no? Es decir, que es una energía una actitud que necesitamos algunos que no sabemos poner límites o que no sabemos decir las cosas porque nos comen, no nos dejamos comer, ¿no? Y entonces es expresarse en valor, que es lo que podríamos llamar que es la ira sana, ¿no? Expresarse en valor. Es decir, cuando uno se expresa en valor, no se necesita la ira, porque nadie te va a atacar porque te expresas en valor. Que tiene que ver un poco con lo de las frecuencias vibratorias de las que Mario es especialista. No sé si está, que lo ponga y me lo dices, que estoy buscando un texto. A ver ¿en qué página está? No sé, aquí. Nada, son pequeñas cosillas para que se nos vayan quedando aquí. Vamos. Ya volvemos a Gerardo y vamos a ver qué nos cuenta sobre el pensamiento. ¿Mm? Eh, de- de- El pensamiento, ya hablaremos más del pensamiento. En realidad, el pensamiento es una herramienta poderosísima y vamos a decir que es la herramienta de la creación o como le llaman los maestros, el mensajero de la creación. ¿Mm? Es decir, la información entra a través del pensamiento. Y si no tuviéramos pensamiento, no tendríamos información ni manera de sintonizar para que esa información nos llegue. Y en el universo todo es mente, es un trasvase continuo y continuo y continuo y avance de información, ¿no? Que a veces se manifiesta físicamente y a veces no. Por ejemplo, los pensamientos no se manifiestan físicamente, ¿no? No se agarran los pensamientos.
Y entonces la base de la alquimia, que es uno de los ejercicios que podemos empezar, y de esto ya hemos hablado, es mantener un pensamiento voluntario, dirigido y sostenido. Bueno, no es moco de pavo, esto es muy fuerte, esto es verdaderamente ponerse a trabajar sobre la mente, sobre el pensamiento, sobre el tipo de pensamiento que yo quiero tener y ganar. Ganármelo me refiero a el poder permitirme tener el suficiente entrenamiento para que no tenga por qué ser, vamos a decir, algo que tenga que ganarme continuamente porque no sea natural. Lograr eso, esto es todo un entrenamiento. Siempre estamos pensando, pero eso no significa que estemos pensando con sabiduría, ni que nuestro pensamiento esté siendo voluntario o que esté siendo dirigido desde una manera sabia. Mm, Puede ser, resultar incluso hasta automático. Y es una pena porque estamos desperdiciando oportunidades. Y quiere decirse que es una pena porque lo decimos nosotros humanitos. Es perfecto, necesario, tal y como es, pero es cierto que somos muy tercos y que no nos han enseñado esto cuando éramos chiquititos, con lo cual no forma parte de las bases de nuestro pensamiento. Y por tanto, es decir, de aquello que creemos que es el mundo y de cómo está, vamos a decir, inventado todo esto con respecto a lo de pensar. ¿m? Pues no piensa, yo pienso, tú piensas, él piensa, no. Es decir, vamos a llamarle pensamiento voluntario, dirigido y sostenido, que serían vamos a decir, un entrenamiento para poder pensar y no ser pensados. Atento, poder pensar y no ser pensados. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver en el siguiente documento. Y es que cuando estamos en frecuencias muy bajas, porque estemos un poco deprimidos o inseguros o pasando un mal día, la frecuencia a través de cómo emite nuestra mente conecta con esa misma frecuencia con respecto a lo que es ese trasvase de información que hay continuamente entre nosotros y también con respecto a lo que puede haber más allá de nosotros. Quiere decirse que también podemos verle un rédito a poder elevar la calidad de nuestras conversaciones internas, como decía Rafa Ruiz, conversaciones internas que nosotros hayamos decidido cómo se titulan, por ejemplo, para hablar, no siempre, pues hoy el título de mis pensamientos es qué bien estoy y qué guapa soy. ¿Por qué? Porque me da la gana, porque me apetece y porque me hace risa. Y además, de paso, pues no sufro, porque a lo mejor tengo preocupaciones, y entonces durante un rato. O voy a cantar y voy a meterme dentro de la canción, ¿no? Es decir, que vamos a ir encontrando maneras de poder ir gestionando estos ataques o esta manera de creer de que no pueda existir de otra manera, porque el quien piensa, piensa y el pensamiento es pensamiento. No, señor. Aquí es donde nos viene a decir que no que estamos muy equivocados, no nos han enseñado. Todo esto es ignorancia, no es maldad ni nada que sea corrupto en el ser humano el hecho de no saber las cosas. Si no te las cuentan, ¿cómo las vas a saber? Y si además hay que entrenarlas, si no te dicen que hay que entrenarlas, ¿cómo las vas a entrenar? Dice, porque si no es voluntario, entonces el pensamiento es saltarín, por eso se le llama simiesco. Salta de un lado a otro y tendrá muy poco efecto. Si no es dirigido, significa que el que se posará de forma espontánea sobre cualquier cosa, a veces significa que se posará de forma espontánea sobre cualquier cosa, a veces poco agradable. Y si no es sostenido, significa que el efecto que pueda tener sobre la transmutación mental o la reprogramación, el que es como se llamaría las técnicas que ofrecen aquí para hacer alquimia del pensamiento, se llama transmutación mental o reprogramación, será muy débil y tendrá poco efecto. Esto es lo que he sacado para que, bueno, vayamos familiarizándonos bueno, pues con nuevas cosas que se nos van enseñando. ¿m? Y ahora vamos con lo de las frecuencias que Mario me dijo que a lo mejor no podía venir, me he puesto a buscarlo y algo he encontrado.
Lo que pasa es que no lo sé explicar muy bien. A ver dónde lo tengo. Creo que- aquí. Vale. Dice, todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar. No hay ninguno que no tenga la capacidad de pensar. El asunto es que no hemos aprendido a pensar. Vamos a recordar algo de las dimensiones. Aquí pues hay información porque o sea, hay información que puede crear un poco de confusión porque no se ha dado el tema de las dimensiones. ¿Eh? Vamos a decir que las dimensiones van a tener que ver con qué frecuencia es que no sé, pero no lo sé explicar. La frecuencia 4 y 5, la 6 y 9, de la 6 a la 18, que son frecuencias de onda corta y onda larga, que se transmiten a través de la mente y que tienen como resultado un tipo de pensamiento u otro tipo de pensamiento. Se ve que cuanto más bajito sea este número, que no lo sé si son decibelios o deci no sé cuántos, ¿de acuerdo? Porque no lo conozco, es una información que no conozco. Por ejemplo, si estamos en esta frecuencia, probablemente nos encontraremos con gente complicada, con gente depresiva, ¿m? Con gente quejosa, que es como estaremos nosotros. Cuando estamos pensando en esta frecuencia, qué mierda todo, que si esto no va a salir, si ya verás. ¿Eh? Luego hay los niveles de comprensión, cuando ya dejas de quejarte y dejas de montar la pataleta. Por lo menos, bueno, vamos a decir que todavía no hay una aceptación, pero empieza uno en la búsqueda de la comprensión y empieza a encontrarse con personas afines también, que también están buscando comprensión. Y es una frecuencia muy bonita, porque esta es tan terrible que esta empieza a ser ya pues una frecuencia en la que los pensamientos no te afectan sentimentalmente, ¿m? Y puedes vivir momentos de ilusión no ilusoria. Eh, lo ilusorio es lo patológico. El tener motivación, eso vamos a decir, motivación no ilusoria. Y la conciencia es estar en paz y tener pensamientos, creo que se llaman pensamientos puros, armónicos, pensamientos a que te dejan tranquila, pensamientos que te hacen sonreír, pensamientos pero que no te ponen eufórico. Mm, de repente son momentos a los que llegaríamos a lo mejor, ¿no? Si estamos pasando un buen momento y nos dejamos en paz y respiramos aunque sea un flash, ¿no? De conciencia, nos va a ayudar mucho para cuando estemos aquí, que estaremos sufriendo. ¿eh? Esto es un valle de lágrimas, aquí todo tiene un truco del almendruco, la vida es injusta, no se sabe lo que va a pasar, ¿eh? Nada nuevo se huele, nada bueno se huele en el ambiente, resignación, depresión, ansiedad, eh, vamos a decir, aquí están en la pareja siempre hay que decirse la verdad. Cuestiones y tal que puedan tener un sentido, porque todo tiene su inteligencia, insisto. Y la inteligencia consiste en algo que nosotros no podemos gestionar, pero la inteligencia es el motor que está moviendo todo esto. El fin de semana pasado hicimos un taller de ideas santas y virtudes del eneagrama y nos metimos un poquito, ¿no? Yo eché de menos esta información, ¿no? Porque tiene que ver con la confianza básica, que se entra en un estado de confianza básica, tal y como la nombraba Ali Ahmed Almas en su libro Facetas de la Unidad, que es un libro de eneagrama espiritual y en el que habla sobre que es en este estado y en esta frecuencia donde uno puede
alcanzar la idea santa o la reminiscencia y el reflejo de la misma, lo cual es muy tranquilizador, de lo cual ya hablaremos el otro día. Es cómo diluir la fijación. Es el centro mental y el centro emocional superior. Las virtudes son el centro emocional superior y las ideas son el centro mental superior. Entre el centro mental y emocional inferior y el centro mental y el centro, bueno, pues me entendéis, entre uno y otro, está el método que nosotros elijamos para hacerlo, o que nos venga bien, o que nos hayamos dado cuenta que funciona. Es decir, metodología, no me estoy refiriendo al eneagrama. El eneagrama es en sí mismo lo que quien nos cuenta todo esto. Y las leyes universales las hemos encontrado bastante a propósito, porque lo que se necesitan para salir del centro mental y emocional inferior son instrucciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Mm? Y poquito a poco pues va llegando la información y van llegando bueno, pues las bases para establecer otro tipo de sistema de creencias, que es de lo que se trata este asunto. Es decir, que en donde existe el sistema de creencias es donde sufrimos. Cuando estamos con... Hay alguien que parece que tiene que cerrar A ver, un momentito. Si tú supieras ahora. Bien. Y dice, el archivo de conciencia, que es este, es el archivo de alta frecuencia vibratoria y a nivel dimensional el archivo de conciencia vibra sobre dimensiones muy superiores a las dimensiones en las que vibra el campo mental. El campo mental es la esfera que vibra en otras frecuencias vibratorias dentro de los niveles dimensionales. Es que os lo digo, que esto hay que estudiárselo. Y luego el sistema de creencias humano vibra entre la cuarta y quinta. Luego lo va a explicar muy profundo, perdonadme. A ver, ¿en qué página estaba? Bueno, da igual, ya lo hemos visto. Y entonces la alquimia del pensamiento, en que lo empezaremos el próximo día, va a consistir fundamentalmente en entender esto, en ver, en el poder saber en qué frecuencia vibratoria estoy para poder parar la cantinela de la pensadera correspondiente, sobre todo si son frecuencias en las que estamos sufriendo, que estamos muy mal, porque eso hace que se mantenga el malestar también, porque encontramos justificaciones y racionalizaciones a través de ello, a través del pensamiento. Y bueno, pues esto es un poco lo que tenía preparado para hoy. Espero que, pero vamos, me gustaría que pudiéramos charlar. Todavía nos quedan 10 minutos, así que si alguien tiene, a ver si había visto yo alguna cosilla más. Sí, tenía una cosilla más. Yo siempre tengo cosillas. Por si queremos repasar otra vez las pasiones, aunque solamente sea un momento. Aquí las tenéis. Y aquí también tenéis más explicaciones. Ujú. Motores emocionales. La forma principal en que invertimos atención. Se me había olvidado algo tan importante. Cómo captura nuestra atención las pasiones. Y cómo secuestra nuestra atención cuando a lo mejor lo que queríamos es oler una flor, ¿eh? Y terminamos yendo a la Guardia Civil y tal a buscarle la ruina al vecino. ¿Mm? Sí, Belisa, Hola, adelante, aunque no buenas. te vea. Hola, ¿Se me escucha? sí. Sí, Hombre, Mario, me llamo Mario, sí, adelante, Elisa. pregunta. Yo entiendo que lo que no es bueno es quedarse enganchado en una pasión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora estoy en un momento que por lo que sea, pues me están llegando un montón de pagos y a mí pues me entra la ira asesina, pero yo entiendo que, o sea, es necesario, ¿no? Para reaccionar y no quedarse, que a Claro. una no la estafen. O sea, lo que entiendo que no es sano es quedarte enganchado 10, 15, 20 toda la vida en una, ¿no? En un estado iracundo, quiero decir, pero Un o estado sea, ácido. en un momento determinado yo entiendo que eso es útil, ¿no? Porque si no, a uno lo ningunean, no sé cómo decirte. Tiene su Mm, utilidad, Elisa. sí. Justamente estamos hablando de niveles de utilidad. La utilidad es el saber que te están
invadiendo o que te están irrespetando. Esa es la utilidad de tu ira. No el hacer algo y el hacer algo con ella para poderla gestionar, pero no comportarse con ira, porque Bueno, sí, sí. entonces la cagas. Claro, Vale. claro, claro. Es mejor no comportarse y hacerse el trabajo. Que no, es que era muy natural, no. Has hecho daño, luego todo lo que das se te devuelve, y es lo que nos pasa, ¿no? Que se nos olvida la ley más importante de todo, y es que lo que sembramos es lo que recogemos. Vale. Gracias, Isa. A ti. Y patrones, espera que quiero, bueno, lo vamos a ver, no os preocupéis que lo vamos a ver, porque es muy interesante, tiene mucho que ver con todo lo que estamos estudiando, pero quería solo saludar a Mario, querido, Ah, ¿cómo ¿qué tal? estás? ¿Cómo Qué alegría estáis? verte. Perdonad mi tardanza, he tenido problemas No, hoy, que bueno, sé que has estado muy ocupado. Te he echado sí, mucho de menos porque estamos con cosas del pensamiento y las ondas y todo eso qué que a ti bien, te gusta, las frecuencias, la física pura. la Bueno, física y pura. Y ahora hemos estado hablando. estabais hablando de la ira viva, ¿no? Bueno, es que también he puesto fotos de demonios y lo que Sí, contaba el Bagrius Ponticus y lo que contaba Claudio Naranjo sobre pasiones y les he asustado un poco así diciendo como, "¡Ah!". Y, y no, pero no qué lo hemos bien, pasado muy bien, es algo muy serio y lo estupendo. hemos estado viendo. Y luego pues hemos empezado a hablar de algo que ya haremos tú y yo para que el próximo día esté un poquito mejor de explicado que cómo he podido llegarlo a hacer yo, porque eres tú el Bien, especialista. bueno, bueno, especialista. El Bueno, yo aspirante. siempre te he puesto a hacer alquimia del pensamiento a ti en todas mis Bueno, clases. sí, es Sí. un tema bonito, sí, sobre todo porque es muy físico, ¿no? Y tiene mucho que ver con los estados de conciencia y todo esto. Y bueno, pues, tema interesante. Bueno, bueno, Ahora ya veis hablando de que dimensiones, en vez eran dimensiones y las dimensiones son de 1 a 40 y luego había 7 que no eran dimensiones, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Ay, ya, era- sí, y 40 dimensiones, pero bueno, no deja de ser una cosa un poco arbitraria porque pues, dimensiones puede haber tantas como frecuencias, ¿no? Entonces, sí. eh, pueden ser incluso menos, eso depende, eso es lo que comentaba Gerardo Smedlin, ¿no? Pero bueno, dimensiones hay tantas como frecuencias y eso pues, Mira, aquí tengo lo que nosotros habíamos visto hace tiempo, que no eran dimensiones, eran yo creo que eran estados de conciencia, ¿no? niveles evolutivos. Niveles evolutivos, eso es. Niveles Niveles evolutivos, que no me evolutivos. acordaba yo ahora de decirlo. Sí, y Era estamos en el tercer nivel todavía, ¿no? mm, Y ojalá pasemos al cuarto algún momento. aquí, Mm, aquí, vamos aquí, sí, en el tercero o cuarto, por ahí. intentando pasar aquí Sí. y salir de aquí. Sí, bueno, hay mucha parte de este mundo que están en el nivel 2 todavía. Sí, no tienen Y más luego que. había otro esquema también, creo que lo mismo, pero hablando de los procesos de hidrógeno. Yo el que no encuentro es el de las frecuencias vibratorias de alquimia del pensamiento. Eso es el que no encuentro y hasta me da miedo encontrarlo porque igual lo encuentro y no sé qué hacer con ello. Creo que tú tenías un PowerPoint sobre el tema, ¿verdad, Mario? Sí, creo, lo buscaré, sí, en una charla que Sí, hicimos lo sobre. habías elaborado hace tiempo, Mm, yo me acuerdo. Y yo creo que por ahí lo mm, debo de tener, pero mal apuntado, con lo cual no sale, porque lo he estado sí, buscando hoy y no lo encuentro. sí, vale, pues nada, lo buscamos. Y lo Bueno, buscamos y ahora toca pues que vamos a estar 2 semanas sin vernos, que el miércoles que viene no toca leyes. Y en estos 15 días, Mario, pues preparamos un poco sobre frecuencias vale, de sonido, muy bien, de sí, sintonía. el espectro electromagnético. El espectro electromagnético y tal del tema de las frecuencias para poder Sí, empezar a gestionar y eh, verificar cómo vienen pensamientos en función de nuestros estados de ánimo o en sí, función de cómo estamos registrándonos a sí, está nosotros. muy bien esa que has puesto en Facebook. Está muy bien porque realmente no sé si estamos pensando o estamos escuchando realmente, ¿no? Estamos ¿Ves muchas tú? veces bajando información Vaya que y, hemos tenido y a alguien pensamos que es diciendo que nuestra. escuchar qué y tal, como si hubiera Exactamente, aquí.
Dicen ya los que expertos en esto que simplemente todo el nivel todo el monte de pensamientos que tenemos, solo es un 6% los que pueden achacarse a nuestro pensamiento de elaboración propia, un 6%, fijaros qué poquito es. La mayor parte de la gente es pensada o piensa lo que ya le han hecho pensar, o sea, o casi todos estamos en eso, ¿no? Es muy difícil tener una capacidad de discernimiento suficiente como para ser original en todo, muy difícil. Nuestra cultura, nuestras y las creencias, opiniones que tenemos sobre nosotros mismos. sí, claro, por supuesto. Eso también yo creo que de década en cuando podríamos revisarlo. Y si Mm, de, no de quinquenio en cuando y tal, ¿sabes? Vendría muchísimo mejor. sí. Y si no, un poquito más frecuentemente, ¿no? Eso estoy haciendo guiños para no obviaros. Pero esto va de estarse revisando, sobre todo si uno, si uno está o ha estado en una hecatombe, Mm, porque puede ocurrir otra. sí, sí, no, ya han ocurrido tantas ya Y que, será bueno. la misma, además, de siempre, ¿no? ¿Sabes? Con otra cara, con otro tal. Es decir, que es porque es un patrón, o sea, es el mismo demonio. ¿No? Sí, ahí, hola Isabel, has dicho ahí culpa, no conciencia, no se juzga, quita paz mental, estados y trascendencia, ¿no? Sería eso a lo mejor, ¿no? No Estado sé si sin, me has escuchado. ¿Eh? estado sin trascendencia. Culpa, no conciencia, no se juzga, quita paz mental. El, Eso es lo que ha el- apuntado que has las- comentado antes. sí, las pasiones. Lo he relacionado con eso. Eh, sí, es insaciable, no tiene solución. Es decir, traslada cuestiones muy desesperanzadoras siempre a la cabeza y, y que tienen que ver con tu pasión. Aunque tengan otros disfraces, otras flechas, otras alas y tal. Es decir, nunca uno va haciendo tránsitos, pero siempre con su eneatipo. Eso es lo que el eneagrama viene a decir, que no nos olvidemos, que hay que identificarse bien en el eneagrama y que ya llegará, no pasa nada, no hay prisa. Porque no se puede uno desidentificar de lo que no se ha identificado. Y desidentificarte de algo que no es tu identificación produce estados confusos, de que uno está, no, eso yo ya lo he trascendido. ¿M? Entonces hay que ser un poco escépticos a lo de yo ya lo he trascendido. ¿M? Y procurar siempre pensar que no, que todavía falta, que qué bien, que voy haciendo avances, pero no de que estoy trascendido. Bueno, no sé a propósito de que lo de estar trascendido. Anaís, esto sí, efectivamente, es lo que tú dices, que hemos dicho sobre las pasiones que producen esos estados. Muy bien. Bueno, Mario, Bueno, pues pues nada. nos preparamos entonces lo de las frecuencias Sí, vale, electro no sé estupendo. Para la cuántos, ¿eh? próxima, para dentro de 15 días, estupendo. Pues Mm. hablamos de frecuencias, hablamos de física, hablamos de todo eso que es un tema controvertido. Hablamos de física, es decir, las ondas electromagnéticas y las ondas en general es estudiar física y hay que Sí, estudiar un poquito de física. hombre, claro. Y Joy Dispenza en todos sus libros te mete un tocho de física que alucinas, así, y luego si lo trasciendes puedes continuar, pero que no veas, porque dice que si no, no lo vamos a entender. Claro, que son conceptos, además, ya sabéis que las matemáticas es el lenguaje de Dios. Entonces, pues la naturaleza se expresa y entendiendo muy bien las matemáticas se puede llegar a entender muy bien la naturaleza. Pero bueno, también hablaremos de eso, ¿eh? De muchas Tiene que fórmulas. ver, porque son 5, 8, 9, 4, tal. Antes lo hemos visto así, hemos echado especialmente de menos, no sabía yo cómo ni siquiera nombrarlo, y no encontraba tu PowerPoint, con lo cual tampoco sabía frecuencias. Vale, pues nada, la variable bidimensional y todo eso. Vale, pues estupendo. Nada. Muy bien, esto nos quiere decirse que podemos sintonizar alguna que otra vez con sintonías muy melodiosas, muy bonitas. Y hay ejemplos de ello. Una manera muy fácil y muy sencillita, pues es escuchar, por ejemplo, una música agradable, bonita, armónica, Ujú. el elevarse. Y hay un ejemplo también, el cuerpo físico. El día que uno esté un poco triste, pues se pone a bailar o se pone a mirar para arriba
ya verás como los pensamientos oscuros se alejan un poco. Entonces, pues hay muchas maneras, muchos ejercicios físicos que se pueden hacer incluso para entrar en estados de mayor frecuencia. Entonces, pues es relativamente sencillo, pero a veces ya sabemos que no es fácil, ¿no? Pero es relativamente sencillo y se puede hacer. Y el baile, la música, Sí, pues son sí, y ejemplos. hay herramientas, hay música, hay naturaleza, Por eso hay, es hay tan horrorosa herramientas. la Sí. música que nos mete muchas veces ahora, que el pum pum, eso no hay que lo aguante. Eso es bajar a niveles de conciencia muy bajos, muy selváticos, muy atávicos, y eso pues yo creo que en ese caso, en ese aspecto, hemos hecho más que una evolución, una involución, musicalmente hablando. Muy bien, chicos. Pues mucho ánimo. Vamos, tenemos 15 días para a mirar por delante cómo está nuestro pensamiento. Por favor, es muy importante, porque luego de repente nos comportamos, y nos comportamos en función de nuestros pensamientos. Y esa es el estímulo-respuesta, que nos convierte en no humanos, sino en reactivos robóticos. Pero el humano tiene conciencia. Entre estímulo, conciencia, respuesta. Vamos con ello. No es Vamos, fácil, pero es posible. Y además, estamos. cuando sale bien, es que le hace uno una victoria tan impresionante, a todos esos demonios que hemos hablado. Un Es que les he subidón, puesto caras de demonios, ahora te los paso. el No, de demonio demonios rojo. no, esculturas, los demonios los he evitado hoy. Pero otro día los lanzo. Sí, Bueno, queridos amigos, un abrazo muy fuerte a todos y a cada uno, no especial para Menorca, un y abrazo, especial también para todos y cada uno. un Nos veremos dentro abrazo. de 15 días y mañana grabación y alguna cosilla mandaré por ahí. Claro que sí. Adiós, Un adiós, beso, un beso adiós, Mario, gracias por venir. a ti Adiós. siempre.